Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Particularmente, este programa también es coproducido con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y esto porque queremos hacer un análisis sobre el impacto que tiene el matrimonio igualitario en el país desde el punto de vista de progreso social y de generación de justicia, y porque este era un tema y una deuda histórica de nuestro país con esta población. Por eso hoy acá en Sobre la Mesa vamos a estar conversando con don Fabián Bolio, coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas. Muchas gracias, doña Marcela, por la invitación al canal, a la universidad, al Colegio de Abogados, por esta oportunidad de poder discutir los efectos posteriores a la entrada de vigencia del matrimonio igualitario. Y también entonces vamos a estar conversando con don Luis Fernando Fernández, coordinador de la Comisión de Diversidad Sexual también del colegio. Muchas gracias, doña Marcela, y a la universidad y al Colegio de Abogados por esta invitación en un tema tan importante en este momento tan particular de la historia de Costa Rica. Claro, estamos siendo testigos y testigas de varias cosas interesantes en este momento. Bueno, también teníamos la participación de una representante de la Comisión de Género, pero por un tema de salud no se pudo hacer, entonces, bueno, por eso ella no está acá. Pero para iniciar vamos a ver una cápsula que en realidad es una cortesía de Interferencia, que siempre tiene cosas muy interesantes, y cuando le solicitamos la colaboración siempre están en anuencia para esto, así que vamos a ver la cápsula. En algún momento, cuando Gerardo se quedó sin empleo, entonces se fue a inscribir a la caja, ¿verdad? Con mi seguro. Cuando fueron las primeras aperturas que hizo la caja. Y fue un drama, ¿verdad? Un suplicio para lograr, aún ya aprobado por la misma caja, para que la persona que estaba ahí en plataforma, recibiendo los documentos, entendiera que era la situación que se estaba viviendo y la aceptara, ¿verdad? Y me lo rechazó hasta 3 veces. ¿Sí? Entonces por eso es que yo menciono, fue un suplicio, es decir, fue doloroso, porque yo lo necesitaba. Cuando nosotros empezamos la relación hace 11 años, después de 7 años de estar juntos, fue que empezamos a valorar opciones. Bueno, en Costa Rica, ¿qué tan pronto se va a dar esta posibilidad? Y nosotros queremos, de alguna manera, a pesar de que ya la relación está bien consolidada, después de 7 años, pues queremos tener un papel que nos garantice de alguna manera, nos valide la relación. Y es por eso que se dio la posibilidad de hacerlo en Estados Unidos, pero solo válido en Estados Unidos, ciertamente. Entonces, es importante, pues muy importante, entre un montón de factores que podemos conversar más adelante, el hecho de que ya podamos hacerlo acá, porque incluso hasta con la seguridad con la que nosotros decimos que estamos casados, depende mucho de a quién se lo estamos diciendo. Hay mucha gente que dice, bueno, o yo les digo, estamos casados, sí, pero eso no es válido aquí. Esa consolidación, ese hecho, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Estados Unidos, sentir como esa confianza, que yo aquí, si yo digo que estoy casado, nadie me lo va a desmerecer o desvalidar de alguna forma. Y pasamos juntos migración. Y no, bueno, hasta eso, ¿verdad? Y no deja de ser pequeños actos que te hacen sentirte discriminado, ¿verdad? O sea, algo tan sencillo como hacer fila en migración y poder pasar juntos a la ventana es algo que aquí no podemos hacer. A partir de mañana esperamos, ya va a haber una validación, un respaldo legal, judicial, un respaldo del Estado. Es súper importante. No solo, claro, obviamente, el tema patrimonial es muy importante. Y imagínense, después de 11 años de relación, nosotros hemos construido un patrimonio juntos. Y que justamente a partir de mañana ya vamos a poder darle forma como familia. Y poder consolidarlo y saber, digamos, que si a alguno de los dos le pasa algo, o sea, la otra persona no va a quedar ahí desprotegida. Hemos visto con nuestros propios ojos parejas de amigos que, digamos, por A o por B, alguno fallece y cuando te das cuenta llegó a la familia del fallecido y despojó y dejó a la otra persona afuera de la casa que habían comprado juntos.
fueron momentos de mucha tensión. Yo creo que para todos. En algún momento nosotros pensamos, si llega aquí a suceder o llega al poder algún gobierno que no esté acorde con esta aceptación, hasta en algún momento pensamos, ¿estaríamos dispuestos a irnos del país? Hubo miedo. Hubo mucho miedo. O sea, en ese momento hubo miedo, y cuando en la segunda vuelta de la campaña uno decía, Dios mío. pagamos los mismos impuestos que cualquier otro ciudadano en el país, pero no teníamos los mismos derechos. Entonces, y pues ahí donde también uno se pregunta, ¿hasta dónde? Fabián, como veíamos en la cápsula de interferencias y como era en la introducción que yo hacía, en realidad este es un tema también de derechos humanos. Desde esa lógica, ¿qué importancia tendría el matrimonio igualitario desde el punto de vista de los derechos humanos? Y es que tampoco son tantos los países que lo reconocen. Sí, bueno, evidentemente aquí la discusión es que en algunos países o en algunos casos se produce una especie de disociación entre un conjunto de valores que nosotros podríamos llamar derechos humanos, que es la igualdad, las libertades de asociación, de expresión, de tránsito, de reunión, etcétera, con la legislación. Es decir, en algún momento la legislación responde a un conjunto de valores de los legisladores del momento. Y cuando nos damos cuenta que hay una diferencia entre lo que podríamos considerar que es lo justo, lo equilibrado, como una persona lo podría ver bajo utilizando unas reglas de sentido común, puede chocar con una legislación producida por personas que razonaban de otra manera. Ese es el eterno conflicto entre los valores y las leyes, ¿verdad? Creencias, convicciones y las leyes, y por eso tenemos que estar constantemente adaptando nuestra legislación a los cambios de valores de las personas. Pero en este caso es curioso porque nuestra Constitución nunca dijo que estaba limitado el matrimonio entre hombre y mujer, sino que dice el matrimonio es el fundamento, la base de la sociedad y necesitará el apoyo del Estado y tal, artículo 51, pero no calificó el matrimonio. La legislación inferior, ¿verdad?, el Código de Familia y otras normas dicen, no, es que el matrimonio es entre hombre y mujer. En otros países probablemente tengan la definición en la Constitución. Entonces las leyes son iguales que la Constitución. Pero aquí no. El obstáculo era que la Constitución tiene una concepción neutra, y la ley, el Código Civil de familia decía, no, es que solo en hombre y mujer. Entonces, para no hacer muy larga esta primera explicación, al presentarse los primeros casos contra el Código de Familia, es decir, pero ¿por qué usted Código de Familia dice que es solo entre hombre y mujer si la Constitución no tiene esa definición? La Sala Constitucional le asignó un contenido a la Constitución que no tiene, ¿verdad? Yo soy de la teoría de seguir las leyes y las constituciones y los tratados un poco más cerca de su texto, porque si le agregamos o le quitamos, nos convertimos en legisladores quienes no somos legisladores. Exacto. Bueno, la Sala Constitucional le asignó ese valor a la Constitución diciendo, no, es que tenemos que entender que allá en la Constitución de manera implícita se refiere solo a hombre y mujer. Entonces estuvo durante ese periodo, digamos, en vigor la prohibición. Después, en un caso que era diferente, el de la colegiatura obligatoria, la Sala Constitucional de Costa Rica dijo que las opiniones consultivas de la Corte eran vinculantes para Costa Rica si las pedía, sí. y quedó por ahí la sentencia. Eso no lo dice la Convención sobre Derechos Humanos, y eso no lo ha aceptado ningún país y no lo ha dicho la Corte, pero lo dijo la Sala Constitucional. De manera que cuando ya había dicho eso, que eso es como agregarle contenido a la Convención, ¿verdad?,
se produce este nuevo caso contra, ahora sí, el Código de Familia, y se unieron las dos cosas. Ya se había dicho que las opiniones consultivas son vinculantes, se produjo esta opinión consultiva que pidió Costa Rica, y por lo tanto, al decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el matrimonio era igual entre hombres, mujeres o personas del mismo sexo, ya el Código de Familia quedaba sin sustento. Claro. Es como una cadena de hechos, y ahí se produjo esta sentencia que permitió entonces, al anular el Código de Familia, entró en vigor el 26. Claro, y además algo importante es que cuando la Sala Constitucional dice que es vinculante las opiniones consultivas de la Corte, además era un tema de otro tipo, era sobre el tema de libertad de expresión. Yo creo que jamás se les pasó por la mente Exacto. que tenía que ver, que podría, digamos, tener alguna incidencia en este tipo. En otros casos. Claro. Don Luis Fernando, usted quiere añadir, me imagino. Sí, quiero decir algo con el tema de la interpretación pétrea de la Constitución, que es un poco la idea de la Constitución se escribió en 1949 y debe estarse al sentido propio de las palabras que se plasmaron en ese momento. Pero la Costa Rica y las sociedades evolucionan, y entonces por eso se habla de la interpretación evolutiva de las normas. De hecho, el artículo 11 del Código Civil habla de que las normas deben ser interpretadas de acuerdo con el sentido propio de sus palabras, pero también adecuadas al momento histórico en que se van a aplicar. Entonces, ahí tenemos dos tesis diferentes de cómo se deben interpretar las normas, ¿verdad? Y depende, digamos, también del momento político, creo, histórico en cada interpretación que hacen las Cortes Supremas de Justicia, y en este caso la Sala Constitucional. En cada momento tienen diferentes posiciones. De hecho, ¿por qué cambia la idea que se emitió en el año 2006, creo, de la Sala Constitucional, que dijo la familia es hombre y mujer, de acuerdo con la Constitución, y 20 años después o 14 años después dice no, de acuerdo con el derecho de la Convención Americana de Derechos Humanos, interpretada, y ese es otro comentario sobre qué sentido tiene una opinión consultiva, interpretada por el órgano encargado de interpretar la Convención Americana. La familia incluye a las personas, parejas del mismo sexo u otros tipos de integraciones familiares. Entonces, por eso también es interesante, porque alguien dice la Sala Constitucional actual podría decirse que son magistrados y magistradas conservadoras, ¿verdad? Y a pesar de eso, llegan y hacen una interpretación evolutiva de la Constitución y del sentido que tiene la familia. Perdón. Bueno, vamos a hacer esta primera pausa y estamos acá analizando el tema de matrimonio igualitario. Ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de matrimonio igualitario. Don Luis Fernando, algo importante que me parece que deberíamos retomar y que nos pasa mucho también a las mujeres y la lucha feminista, de que creen como que las cosas que hemos conseguido nos han caído ahí por obra y gracia, ¿verdad? Y que en realidad no significan una lucha de años. Y en el caso del matrimonio igualitario también tiene toda una historia, ¿verdad? ¿Cuáles son como esos hitos más importantes que lograron que lleguemos a tener ya ahora sí consolidado el matrimonio igualitario? Bueno, es muy interesante porque el Código de Familia se promulgó en 1971, no recuerdo exactamente la fecha. 73. Eso fue... 73 me parece. Ok, eso significa que fue hace más de 50 años más o menos, casi 50 años. Hace 50 años, cuando se emitió ese Código de Familia, existiendo población LGTBI, nadie reclamó, ¿verdad? Claro. Dijeron, es lo correcto. En el año 2003, un abogado, Yashin Castrillo, presenta una acción de inconstitucionalidad en contra del mismo artículo que ahora se declaró inconstitucional,
Y para la población LGTBI nunca fue el objetivo principal, porque el objetivo principal era el reconocimiento y la visibilización de la población LGTBI, de que existen personas, y es bueno decir las palabras, lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, transexuales, transgéneros. Existe esa población, que alrededor del mundo representa más o menos el 10% de la población. Eso significa que en Costa Rica en este momento por lo menos sabemos 500,000 personas que forman parte de esa población a la que se le negaban sus derechos, en todos los sentidos posibles. Entonces la lucha era por otro lado, porque había represión policial, había exclusión en lugares de trabajo, exclusión en las familias, expulsión de niños o niñas de 10, 12 años por su orientación sexual o identidad de género, pero fue en el año 2003 donde empezó esta lucha por el matrimonio igualitario, por el reconocimiento del matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces, en ese momento se perdió una batalla, se insistió, se ha venido insistiendo, y yo digo que esto es como una de las campeonas de esta lucha, que fue doña Ana Elena Chacón, que dijo, bueno, en su lucha por la igualdad de las poblaciones, el reconocimiento de las poblaciones excluidas, decide en una posición de poder hacer una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso, digamos, cambia el panorama. Pero también juegan un montón de factores, ¿verdad? Porque, bueno, ahora yo estaba leyendo algo de casualidad que dijo Simón de Beauvoir. Dice, no olvidéis jamás que bastará una crisis política, tuvimos una crisis política, económica la estamos teniendo, o religiosa también, para que los derechos de las mujeres, y ahí ponemos entre paréntesis, de la población LGTBI, vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Y es exactamente lo mismo que usted estaba diciendo, o sea, es cuestión de género cuando se cuestiona que un hombre sea femenino y se le rechaza, o una mujer masculina y se le rechaza, y todas las opciones que pueden haber, queer, y etcétera, en lo que es la población LGTBI. Entonces viene el cuestionamiento. Bueno, de hecho ya lo escuché, ya les dieron el matrimonio, ¿qué más quieren? Queremos todo. ¿Qué es lo que queremos todos? Y eso es algo que yo le digo a la gente, no es la población LGTBI la que está luchando por los derechos. Hay una gran cantidad de familias que integran, de las cuales son parte de esta población, que quieren también los mismos derechos para sus hijos y sus familiares o sus amigos. Pero entonces por eso tal vez podríamos hablar no de 500,000 personas, sino por lo menos, no sé, de 400, de 2 o 3 millones de personas que están a favor de estos derechos, por un principio de igualdad. Y yo la vez pasada estaba diciendo, los principios de la Revolución Francesa son igualdad, libertad y fraternidad. O sea, que hay una lucha por la igualdad ganada, hay un montón de luchas pendientes en poblaciones como la población trans, que yo siempre digo, son como los parias de nuestra sociedad, ¿verdad? Tienen negados un montón de derechos, y la lucha continúa. Esto, digamos, es un gran trofeo, es una gran batalla, pero la guerra no está ganada, ¿verdad? Y sigue adelante, y digamos, aún en este momento de crisis de la pandemia y de la inclusión de Costa Rica en la OCDE y un montón de cosas, ¿verdad?, que uno podría ver en este momento histórico tan particular, aún en este momento hay discriminación contra la población LGTBI. Entonces es algo que es nada más un paso más en la conquista por la igualdad, que tiene que ver en la conquista por la igualdad para todas las personas, hombres y mujeres de cualquier orientación sexual o identidad de género. Claro, es el tema de la ciudadanía plena, ¿verdad?, que todas las personas tendríamos que tener. Don Fabián, una pregunta, digamos, que puede parecer muy básica, pero que es importante, ¿verdad?, y que algunas personas todavía no lo comprenden muy bien. Pero ¿por qué es que la opinión consultiva fue tan relevante, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que procedimentalmente marcó la diferencia? Porque ahí, vamos, hay unos puntos específicos que son importantes de explicar. Sí, eso causa una cierta confusión, porque
esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la aprobó el Parlamento costarricense voluntariamente, es decir, no es una imposición, como dicen algunos, el derecho internacional no es una imposición porque nosotros aprobamos en nuestra Asamblea Legislativa los tratados, tratados en los que acordamos que en la relación con otros países y la relación de los países con las personas, nos obligamos a ciertas conductas. Unas son positivas, de protección, de modificación de nuestra legislación, o en otro caso son negativas, no actuar contra las personas. Los tratados de derechos humanos tienen esa característica. El resto del derecho internacional, por decirlo así, son contratos o pactos de países para relacionarse entre sí, de país a país. Pero como los de límites, los del derecho del mar, el comercio, pero los de derechos humanos tienen una característica. Los países nos comprometemos a proteger a nuestros ciudadanos y a los ciudadanos de los otros países. Esa es una clave. Ahora, esta convención y similares tienen un procedimiento, llamémoslo, judicial. Es decir, hay una desaparición forzada, hay un asesinato, hay tortura, hay discriminación en algún país. Se presenta el caso. Primero pasa a un órgano que se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa comisión declara que hay una violación al derecho de esa persona por parte de un Estado y luego presenta el caso, lo inicia ante la Corte. La Corte llama al Estado y a las partes, a veces son familiares de los muertos, desaparecidos o los torturados, y hay un caso, llamémoslo contencioso. Eso es lo normal. Se produce la sentencia y se obliga a indemnizar, a reparar, ¿verdad? A veces obliga a hacer monumentos, recordatorios, pagar indemnizaciones. Sí, porque hay cosas que no son reparables. No, hay casos en que se ha dicho, hágase un recordatorio, un monumento, una placa de que ciertas personas murieron torturadas o cuando tiraban gente al mar en Sudamérica, las dictaduras, esto. Pero el segundo, llamémoslo, tipo de caso es muy diferente, y es que un país le pregunta unilateralmente a la Corte y le dice, mire, ¿cómo entiende usted la convención en tal punto? No hay contención, no hay partes, y por eso en el primer caso la convención sí dice, y nuestra propia ley interna dice, la sentencia es obligatoria como si fuera de un tribunal costarricense. Entonces hay que obedecerla. Claro. En el segundo caso se le pide una opinión y se le dice, ¿qué piensa usted de cómo entendemos esta sección de la convención? Y sin que nadie más participe, la Corte emite una opinión, por eso se llama opinión consultiva. Universalmente se considera para otros tribunales similares, como el de la Corte Internacional de Justicia, que esas opiniones unilaterales no son vinculantes, porque no son un caso, o sea, no está ejerciendo su competencia como tribunal, sino solo le da un contenido, una explicación, llamémoslo así. Pero como nuestra Sala Constitucional dijo que sí, que eran vinculantes porque Costa Rica lo pidió, digamos, ahí le hizo una adición a la convención, por decirlo así. Nosotros fuimos más allá con las Fuimos opiniones. más allá y este país sí dijo que es vinculante, nadie más lo ha dicho. Entonces, cuando ya vino el siguiente caso, Costa Rica le consultó a la Corte sobre ciertos aspectos en esta materia, por ejemplo, el cambio de nombre en el registro civil, sí, y otros temas. La Corte produjo esta opinión unilateral, esa explicación, y decía, en esta materia debe entenderse el matrimonio igual. Por eso, cuando ya la Sala lo dijo la primera vez y el gobierno pidió la segunda vez una opinión, se unieron las dos cosas y se concluyó que ya no era posible sostener el Código de Familia. Entonces alguien lo volvió a atacar, ¿verdad? El Código de Familia, y esta vez 2 y 2 son 4, la Sala Constitucional tuvo que decir, ahora sí tengo que anular el Código de Familia. Claro, y en esa lógica me surge una pregunta, pero la vamos a responder después de la pausa, pero la dejo ahí para que la piensen ambos. Y es, digamos, cuál ha sido el papel efectivamente de la Sala Constitucional con respecto al derecho de familia, que va más allá de esta resolución, porque hay otras resoluciones que han cambiado un poco algunas cosas. Vamos a una pausa acá en Sobre la Mesa y ya regresamos.
Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de matrimonio igualitario. Antes de ir a una pausa, yo les lanzaba la pregunta sobre cuál ha sido el efecto, efectivamente, de la Sala Constitucional con respecto al derecho de familia, que va más allá de lo que esta digamos, interpretación, ¿verdad?, nos plantea y permite el matrimonio igualitario. Entonces podemos empezar con don Luis Fernando y después con don Fabián. Bueno, yo pienso que ahí ha contribuido mucho lo que es las ciencias sociales para interpretar qué es la familia, ¿verdad? Porque antes teníamos la idea que una familia debe ser constituida por el esposo, la esposa y sus hijos. Y de repente la población, la mayor parte de las familias de este país, o una gran cantidad, no tiene mamá, papá e hijos, claro, sino que tiene solo mamá, hijos y demás. O solo papá. Pero sí, la diversidad de familias. Sí. Entonces es la ciencia social la que llega y le dice también al juez, y ahí, digamos, el derecho de familia ha sido como más integrador y se ha conectado mejor con la realidad. Y ha interpretado de una forma más amplia el sentido de lo que es familia, aún el código de familia, antes de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, ahí está la clave. Yo creo que el derecho de familia y los especialistas en derecho de familia han generado esa evolución de la percepción de lo que es una familia. Entonces, obviamente la Sala Constitucional debe venir a decir, bueno, no, la familia incluye cualquier formación familiar. Y yo recuerdo un caso que yo lo he estado comentando porque me lo encontré ahí por accidente, la verdad, que en la ley de migración se establecía la posibilidad de concederle algunos derechos al esposo, a la esposa extranjera que se casaba con un nacional. Con un costarricense. Exactamente. Y en migración y extranjería se interpretaba muy estrictamente esa norma. O sea, solamente si se casaba una mujer extranjera con un nacional, adquiría algún derecho de residencia o de opción para naturalizarse. Y la sala llegó y dijo, no, debe interpretarse la norma en un sentido, no se interprete hombre y mujer, interprete persona. Claro. Y entonces se le concedieron los derechos al esposo extranjero que se casaba con una nacional costarricense. Perdón, si me permite la interrupción. Es que eso tenía un origen y era que en aquel momento los países consideraban, como le digo yo, por sus propios valores internos en el derecho internacional, que si el hombre se casaba con una mujer extranjera, hace la familia, ¿verdad? Ahí se ve la diferencia, ¿verdad? Hace la familia en el país nacional. Entonces a la inversa no. Sí. ¿Verdad? Porque se decía que entonces la mujer se la llevarían más bien del país. Era una regla pensada como en las costumbres del momento. Entonces nuestra Constitución seguía la regla y decía... Otra cosa que vean con respecto, que ya es más como discriminación en el tema de mujeres, el hecho de que un hombre divorciado al día siguiente se podía casar y la mujer tenía que esperar, que era 1 año o 9 meses, claro, muy ligado al tema del embarazo. No, y hubo momentos en que la mujer no tenía derechos civiles, mercantiles, de disposición de comprar, el esposo tenía que ir a firmar, bueno, tenía que ir a firmar y comprar por ella. Sí, la versión original del Código Civil, donde se regulaba el tema del matrimonio, antes del Código de Familia de 1970 y algo, no existía el adulterio del hombre. Cierto, solo era el adulterio de la mujer. Sí, bueno, como ahí podemos ver muchas cosas. Pero sí, ha evolucionado mucho todo esto. Sí, y tal vez ahí, don Fabián, en esta misma discusión, entonces realmente la Sala Constitucional sí ha aportado en ir, ¿verdad?, haciendo interpretaciones más cercanas a la realidad de nuestro país en el derecho de familia, con estos casos que hemos visto. Sí, es que, y muchos otros. Como le digo, las reglas de la Constitución son pocas. Entonces, en esta materia no son tan precisas. Entonces, y además en las constituciones, yo creo que así debería ser. Deberían ser unas reglas un poco más generales que permitan que haya una actividad legislativa constante, ¿verdad? Y van, por ejemplo,
voy a poner un ejemplo simplísimo. Puede hacerse un juicio por una teleconferencia. En 1949 nadie se le hubiera ocurrido porque no existía eso, o sea, poder transmitirse así, ¿verdad? O por una computadora y estar una persona en una parte, otra persona en otra parte. Bueno, ahora resulta que el otro día condenaron a un tipo a prisión por un juicio oral hecho por videoconferencia. O sea, hay que ir adaptando la legislación a los cambios. Pero ciertamente en esta materia, al existir primero esa barrera que la propia sala había creado, es decir, le dio una interpretación a la Constitución en cuanto que solo recogía un tipo de matrimonio, y después producirse las opiniones consultivas internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces tuvo que anular el Código de Familia. Pero ahora el problema que viene es que lo dijo la propia sala en su sentencia. Esta es la lista de temas que identificamos, pueden ser muchos otros que necesitan ser cambiados. Le damos a la sentencia 18 meses para que entre en vigor, para darle a la Asamblea Legislativa la oportunidad de tomar ese catálogo, que ahora lo podemos ver, ¿verdad? Ciertos temas, para que adapte el resto de la legislación a esta nueva realidad. Solo voy a hablar de un tema, el femicidio. Sí. Está previsto como que solo es un hombre. Algunos dicen que sí, otros dicen que no en el texto. Pero ¿será posible que en un matrimonio de dos mujeres, claro, porque en la legislación, una mujer sea acusada de femicidio, o en un matrimonio de dos hombres donde uno se haya hecho un cambio, ¿verdad?, físico, porque se identifica de esa manera y se hizo una operación, y esa sea con, ¿verdad?, su apariencia, cambia la cédula de identidad, su nombre, una mujer, y el hombre la mata? ¿Será eso un femicidio? Bueno, yo politóloga, no abogada. Esos son los temas que no es que uno esté diciendo si está de acuerdo o no está de acuerdo. Lo que la sala dijo es: ustedes van a tener que ocuparse, Asamblea Legislativa, de estos temas, nos guste o no nos guste. Sí, por eso le decía, yo politóloga, no abogada, parto del hecho, ¿verdad?, y además que trabajo el tema, que si se supone que el femicidio es la muerte de una mujer por su condición de género, en realidad quien cometa el femicidio no es lo relevante en el hecho. Lo relevante es por qué es que mata a la mujer. Entonces hay, ¿verdad? Pero bueno, efectivamente, se abren un montón de cosas. Sí, claro. Y otra cosa que se abre y que quería aprovechar para plantearlo, don Luis Fernando, es el tema de lo que están planteando ahora diferentes sectores de la objeción de conciencia, ¿verdad? ¿Es posible que algún notario o notaria se niegue, ¿verdad? Yo creo que ya han planteado algunas cosas, ¿verdad? ¿Existirá algún tipo de responsabilidad? Y además, ¿qué ha dicho el Consejo Superior del Poder Judicial con respecto a eso en el caso de jueces y juezas, que es como diferente? Porque ahora están como utilizando que la objeción de conciencia va a funcionar para cualquier cosa. Le voy a contar, bueno, no sé, probablemente mucha gente lo recuerde, el caso de una señora en Kentucky, en Estados Unidos, que ahí se dan licencias de matrimonio, no casan a la gente, sino que le dan una licencia para casarse a la gente, y ella no quería dar las licencias de matrimonio ni a las parejas del mismo sexo ni a ninguna otra pareja, porque eso iba en contra de su conciencia. Esto fue a un tribunal en Kentucky que subió a un circuito federal, y al final la Corte Suprema dijo: no, es un tema que no vamos a ver, ¿verdad? Simplemente no vio el tema. Entonces, y le dijeron: usted no tiene derecho a objetar de conciencia su obligación de cumplir un deber como funcionaria pública. En esencia, eso es lo que se le dijo. Y en el tema de libertad de libertad religiosa es otra historia, ¿verdad? La objeción de conciencia es originalmente, de hecho en la Constitución de Costa Rica no existe regulado en forma expresa, por lo menos, la objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia originalmente era para el servicio militar. Sí. Entonces, ahí tenemos un pequeño vacío constitucional sobre el tema. Y entonces tendríamos que, bueno, de hecho hay un proyecto de ley que se hizo en algún momento sobre el tema
de objeción de conciencia, que no sé si se habrá aprobado o reprobado, lo que sea en la corriente legislativa, pero precisamente porque hay que regular en forma muy clara cuáles son las categorías por las que se puede aceptar una objeción de conciencia, sea de una persona privada o en el caso de un funcionario público. Entonces, ahí yo no sé hasta qué punto una dirección de notariado tiene facultades para regular el tema, en un tema de derechos humanos. Bueno, ¿sí? Es otro de los temas que quedaron sin una regulación. Sí. Vea este otro que está en la sentencia de la sala, permítame que lea así del teléfono. El marido es el principal obligado a sufragar los gastos de la demanda que demanda la familia, es el Código de Familia, artículo 35. Bueno, y ahora, ¿quién es el marido en una relación, en un matrimonio de este tipo? Por eso hay que hacer una adaptación. Después habla también de que esto tiene que ver no solo con la manutención general, sino con pensiones alimentarias, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, ¿por qué uno sí y uno no? Si son dos hombres, si son dos mujeres, o es un hombre que ha pedido una transformación, ¿verdad? El tener el tema de los apellidos, ¿cuál apellido le vamos a poner? ¿Cuál es el hombre? Si son iguales, ¿verdad? O dos mujeres, y la ley dice que va con el apellido del hombre, porque eso es una costumbre. Podría ser a la inversa, que nos hubiera sido un país donde se inscribe primero el apellido de la mujer, ¿verdad? Es una costumbre social transformada en ley. Pero entonces ahora, usted dice, ¿qué vamos a hacer hay con nuevas, eso? Digamos, eso ha ido evolucionando, porque hay países en donde se da la potestad a la pareja de elegir. Entonces ya esa discusión quedaría de lado. E inclusive Pero aquí no, a mí se me ha planteado, no. Sí, todavía no, pero se ha planteado el tema de los hijos que han sido abusados sexualmente por sus padres, y que no quieren llevar el apellido. Que no quieren llevar el apellido y deberían de tener el derecho a decir, no quiero el apellido de ese señor o esa señora que abusó en cualquier sentido, me abusó en cualquier sentido dentro de mi nombre. Tengo derecho a cambiar mi identidad, ¿verdad? Mi filiación, porque esa persona no debería estar en mi vida. Tal vez para poder continuar, vamos a hacer una pausa para poder continuar en el siguiente bloque. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de matrimonio igualitario. Continuamos acá Sobre la Mesa analizando el tema del matrimonio igualitario con el abogado Luis Fernando Fernández y con el abogado Fabián Bolio. Antes de ir a una pausa estábamos adelantando algunas cosas y además, don Fabián, yo quería que usted se refiriera también al tema de objeción de conciencia, ¿verdad? Porque es como lo que está ahora más en la discusión. Sí, bueno, como lo decía don Fernando, hay ahora dos posiciones, porque la Dirección de Notariado dijo sí puede haber objeción de conciencia, y es que el notariado en Costa Rica, al contrario de otros países, se cataloga como una función pública delegada en un abogado privado. Tiene su propia práctica, tiene que tener la oficina abierta, pero es una función pública que se delega. La Dirección de Notariado dijo, sí, una persona podría decir, mire, yo tengo una objeción de conciencia para casarlos a ustedes, y hay miles de notarios, 11,000 creo que hay. Luego, la Corte, para el caso de los jueces, dijo que no. Sí. Igual, el razonamiento podría ser igual. Es un funcionario público, hay muchos, pero la Corte dijo no se pueden negar. También están los matrimonios directamente ante el registro civil. Entonces yo creo que aquí sí tenemos una discusión nuevamente entre si existen unos valores, ¿verdad? Unos derechos fundamentales, derechos humanos, a una objeción de conciencia en muchísimos campos, y si esta es una exclusión, o si a una persona la van a forzar a hacer un acto que considera que es contrario a sus valores, y que esto no significa
que las personas que se quieren casar no lo puedan hacer, porque no es que es una barrera nacional, no, es con ese funcionario en particular. Ahí también no hay una legislación adaptada. La Asamblea Legislativa tendrá que tomar una decisión. Vea el caso de Estados Unidos, llegaron unos hombres casados a una pastelería y le dijeron, hágame un pastel para nuestra boda, o sea, era que se iban a casar con 2 hombres de figuras así, casándose. El pastelero les dijo, no, usted tiene, mira, aquí tienen un montón de pasteles, están terminados, queques les decimos en Costa Rica, ¿verdad? Pasteles terminados, pueden comprar cualquiera de esas y les podemos hacer otros, pero con esa figura así, yo, pastelero, yo no se lo voy a hacer. Llevaron el caso, llegó hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte de Justicia dijo, sí, me parece que hay una objeción de conciencia ahí, en que ese pastel en particular, y él no lo tenía que hacer, aunque él dijo, mis empleados aquí de la tienda, los demás se lo pueden hacer. Como le digo, este es uno de los temas que la Asamblea Legislativa va a tener que resolver. Sí. Así, de una vez, que haya una ley que diga si hay o no objeción de conciencia en materia de funcionarios públicos. ¿Y en qué supuestos, verdad? Porque también, claro, digamos, ¿en qué supuestos? Porque de hecho, todo este tema de la objeción de conciencia no es abierto, no tengo derecho a objetar de conciencia en cualquier circunstancia, sino que hay supuestos claros y hay, inclusive, digamos, el proyecto que hay en la Asamblea Legislativa establece un procedimiento y inclusive, bueno, eso yo no sé qué viabilidad podrá tener un consejo de la objeción de conciencia. Entonces, si alguien tiene alguna objeción de conciencia, debe llegar y pedir autorización para no realizar ciertas labores o cosas producto de esa objeción de conciencia, que tiene que ser una objeción de conciencia de peso, digamos, porque uno podría decir, no, es que a mí no me gusta tomar el bus, ¿verdad? O no me gusta coger un Uber o lo que sea, ¿verdad? Pero eso, y uno podría llegar y decir, yo estoy en contra de los Uber, ¿verdad? O en contra de los taxistas rojos o lo que sea. Entonces, no es simplemente no es no querer algo, sino que sea algo suficientemente importante dentro de su esquema de valores, y no solamente con relación a las personas que practican alguna religión, ¿verdad? Porque también eso se ha visto en Estados Unidos, ¿verdad? El caso de las personas que son ateas y tienen una objeción de conciencia, ¿verdad? Porque no es un tema meramente religioso. Vea usted que nuestra ley de administración pública tiene una objeción de conciencia diferente, es para exonerar de responsabilidad. Entonces dice, un superior le dice, haga esto. El funcionario dice, yo creo que es ilegal, o sea, va en contra de sus valores, porque él cree no solo hay unas reglas que cumplir, sino le parece que está mal hecho desde el punto de vista ético, moral, ¿verdad? De justicia, de valores. Pero la ley lo que dice es, ponga la objeción por escrito, pero usted tiene que hacerlo. Hágalo. Sí, porque la administración tiene que funcionar, ¿verdad? No es que todo el mundo se va a parar y decir, ya yo no le vuelvo a hacer caso a los jefes, y no vuelve a funcionar el país. Pero eso es como un intermedio de esta otra, porque esta otra sería, yo soy un funcionario público, cualquiera de estos que hablamos, notario, juez o registro civil, me niego a hacer el acto del todo, porque creo que va en contra de mis valores. Y es que, vea que lo que hablamos al inicio, hay gente que tiene una convicción moral religiosa de que el matrimonio solo es entre hombre y mujer porque hay un texto religioso, ¿verdad? La Biblia en el caso del cristianismo, otros textos de otras partes que consideran que eso es contrario a su valor moral. Entonces también, ¿qué hacemos con el respeto a esos valores morales? Creo que el legislador va a tener que ocuparse de eso. Eso y de muchos otros temas, porque bueno, ¿cómo adelantarnos? Ya usted algo planteado, don Fabián, pero bueno, tenemos el tema de la adopción, que de hecho nunca ha estado prohibida. La adopción, ¿cuál apellido va a llevar el adoptante? Bienes gananciales. Sí, en la adopción, digamos, la adopción de personas homosexuales o de la diversidad sexual, para ponerlo con ese mote, nunca ha estado prohibida. Sí, de hecho, hay personas homosexuales que han adoptado niños, lesbianas, etc. Entonces, no existe la prohibición legal para hacerlo, y tampoco existiría para hacerlo con relación a una pareja del mismo sexo. El tema es lo que plantea don Fabián,
que es el de los apellidos, pero es algo que tendrá que ser resuelto en este momento por el deber de los jueces de pronunciarse sobre el tema. Tendrá que ser resuelto por jueces y juezas en el momento que le planteen el caso, sea que exista ley o no exista ley, porque bueno, en los vacíos legales los jueces y juezas están obligados a integrar con los principios generales del derecho, con la doctrina extranjera, y deben ver cuál es la mejor solución para el caso concreto, ¿verdad? O por ejemplo, este otro caso, aunque se deriva de lo que la Sala Constitucional dijo, que era cuando se presume nacido un hijo para efectos de los derechos del hijo y de algunos otros efectos civiles. Si las personas adoptaron, estas reglas ya no se aplicaría porque no se trata de un nacimiento para retrotraerlo 300 días. También pueden contratar parejas del mismo sexo un vientre de alquiler. Bueno, eso es todo un tema, lo de reproducción humana asistida, que más bien puede significar un abuso del cuerpo de las mujeres. Si va a decir, bueno, se va a permitir eso, bueno, vamos a contratarle a una mujer que tenga un hijo y nosotros luego lo adoptamos, pero porque contrataron y pagaron los gastos y la manutención, ¿se va a permitir o va a ser solo una adopción pura y simple sin eso? Ese es un gran tema, ¿verdad? Y que de hecho, casi que yo creo que nadie lo está discutiendo en este momento. No, pero bueno, eso igual puede suceder en temas de adulterio. En el caso de parejas de heterosexuales, o sea, podría ocurrir igualmente, no es exclusivo de las parejas del mismo sexo. Claro, es que hay una serie de discusiones que efectivamente una las puede ver ahora, ¿verdad? Por el tema del matrimonio igualitario, que es que no están normadas, ¿verdad? No está regulado en el país y que entonces ahora volvemos los ojos sobre esos puntos y nos damos cuenta que hay cosas pendientes, ¿verdad? Sin duda. Las ayudas estatales, el artículo de la ley del Bambi, que si se otorga una vivienda y la mujer es soltera, una madre soltera, se inscribe a nombre de la mujer, o si están, en unión de hecho. Pero si es una pareja de personas del mismo sexo, ¿cómo funciona esto? ¿A nombre de cuál se inscribe? ¿O se inscribe a nombre de los dos? ¿O uno es, verdad? Es decir, otro tema adicional que planteaba la sala constitucional, que le dijo a la Asamblea, por favor, resuelvan estos asuntos. No es obligatorio, pero y otra cosa, digamos, remarcando un poco en ese tema de la sentencia de la sala, dice, primero, la norma que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional, desaparece del ordenamiento jurídico. Y entonces la Asamblea Legislativa no podía llegar y decir, no podía llegar y regular en un sentido contrario de lo que la sala dijo. No, la gran conclusión de este programa es que efectivamente el matrimonio igualitario nos abre, ¿verdad?, un abanico de cosas pendientes y que se tienen que legislar y que, bueno, ahí la Asamblea Legislativa tiene que ser responsable en ese sentido. Muchísimas gracias, don Fabián y don Luis Fernando, por participar acá en Sobre la Mesa, también a Interferencias y al Colegio de Abogadas y Abogados por haber colaborado con este programa, y a ustedes en sus casas por haber estado acá, y les esperamos la próxima semana.